Quiero remarcar una vez más el agradecimiento enorme a la gente que me está apoyando por Patreon, porque saben que sin ese apoyo sería imposible sostener todas nuestras actividades, más desde el momento en el que YouTube decidió de manera unilateral quitar todas las publicidades de mi canal, lo cual significó una merma muy grande a un dinero que utilizamos para el sostenimiento de las obras de caridad, la ayuda a familias necesitadas, el sostenimiento del sitio web, el sostenimiento de la radio, la actualización de los equipos, la edición de videos, el financiamiento del libro y los cursos gratuitos que estamos dando a los padres. Así que muchas gracias a la gente de Patreon. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeñísima reflexión en torno a Polonia, porque me preocupa sinceramente. Polonia era hasta hace un tiempo atrás, hasta hace unos 2 años quizás, el último bastión católico. Recuerdo en una vieja entrevista con el padre Oliver Rabasi, tiene el resumen en mi canal Un Conserva Random, donde se explicaba que Polonia sería quizás el último bastión de esta cristiandad. Es decir, no una nación con cristianos, sino una nación cristiana, que no es lo mismo, no solo a nivel sustancial, sino a nivel de ser. Polonia era cristiana. No solo tenía cristianos. Argentina tiene cristianos, Colombia tiene cristianos, Perú tiene cristianos, Colombia tiene cristianos, México tiene cristianos. Polonia era cristiana. Sin embargo, el futuro de la muy católica Polonia empieza a oscurecerse, y esto lo digo a partir de lo que son las últimas estadísticas relativas a la práctica religiosa de los jóvenes y la asistencia a todo lo que hacen a las clases de religión que se imparten en las escuelas. La jerarquía católica ya empieza a hablar de lo que es un declive devastador en Polonia. Recuérdese que en Polonia las clases de religión, es decir, la enseñanza de la doctrina cristiana, con libros de textos cristianos, con profesores cristianos elegidos por la jerarquía católica, son una parte integral del sistema de la educación pública. Sin embargo, a partir del año 2019, la Oficina de Educación de Varsovia, una rama del Ministerio de la Educación Nacional, comenzó a recopilar datos sobre la participación en estas clases del catecismo. Allí se revelaba que el 78% de los estudiantes de la primaria y el 44% de los estudiantes de la secundaria asistían a estas clases religiosas. Ahora, en el 2001, post pandemia, en la primaria las cifras cayeron al 72% y en la secundaria al 33%. Ya en el 2022, la cifra en los alumnos de la primaria recaen a un 67% de niños que asisten a las clases religiosas. Y en el nivel secundario, a un 29% de los estudiantes que asisten a los cursos de catecismo. Y esta disminución se vuelve cada vez más significativa si se mira lo que es la enseñanza técnica y la enseñanza comercial, donde solamente el 23% de los alumnos asisten a clases vinculadas a la religión, cuando hace más de un año era casi el doble. Si bien la sociedad polaca se ha ido secularizando de forma lenta pero segura, este ritmo se aceleró desde hace tiempo atrás, para sorpresas de muchos, y me incluyo, cuando hemos visto incluso en Duda un gran bastión de la cristiandad. Duda, para muchos, era el resurgir de una Polonia católica cuando fue electo como primer mandatario de esa nación. Quizás nos hayamos equivocado, o quizás el mundo secular está superando a todo intento de resistencia que realiza el gobierno en ese sentido. Gobierno entre comillas, porque estamos viendo que hay una parte del Ministerio de Educación que ha fogoneado el laicismo dentro de esa tierra. La sociedad polaca se ha ido secularizando y es un hecho. Esto parece que está muy bien orquestado por aquellos opositores de la Iglesia que han visto algunos casos de abuso cometidos, tema que ya he tratado recientemente, por parte del clérigo, y utilizar estos casos lamentables que repudio profundamente. Uno utilizó estos casos para impulsar reformas progresistas y de esa manera ir mermando el poder de la Iglesia. En una entrevista que se realiza en el diario Gaceta,
El padre Kowalski, que es muy conocido, por cierto, portavoz de la curia episcopal de Wrocław, la tercera ciudad más grande del país, admite que la imagen pública de la iglesia se ha deteriorado notablemente. Y cito, la iglesia ahora es vista como una institución intolerante, ligada al poder político, dañada por los escándalos. Y ciertamente se ha dado esta situación. Hay una iglesia dañada por abusadores que ya lo eran antes de entrar al clero, que decidieron entrar al clero para consolidarse en estas prácticas nocivas cercanas a los niños, donde a su vez la prensa hace su parte, porque nada se dice de repente sobre los abusos en los colegios públicos o en otras instituciones. A su vez un primer mandatario abiertamente cristiano, lo cual permite vincular a la iglesia con el poder político, más elementos para que la prensa progresista ataque a la Sagrada Fe. Y esto ha generado un detrimento en los más jóvenes, un detrimento de su fe. Jóvenes confundidos que quieren pertenecer al mundo y no pertenecer a Cristo. Lo digo porque yo fui uno de esos. Al día de hoy sigo siendo un pecador, pero hoy reconozco que Cristo es la verdad, aunque me cuesta salir del pecado. Esto genera un problema. El sacerdote agrega, después de la decisión de la Corte Constitucional de introducir en la ley fundamental del país la provisión casi total del aborto procurado, se registró una gran ola de salidas de la iglesia y de deserciones en los cursos de catecismo en la escuela. Claro, declarar a Polonia pro vida hizo que los jóvenes tuviesen que elegir la liberación sexual plena, que implicaba aniquilar la vida inocente, la liberación sexual plena, que implicaba alejarse de la fe, o llevar una vida ordenada a Dios dentro de la iglesia. Los jóvenes, que en ese sentido no los quiero culpar, decidieron alejarse. ¿Por qué no los quiero culpar? Porque hay mucha responsabilidad de los padres aquí. La primera educación, y para eso di un curso gratuito de 4 clases durante el mes de octubre, la primera educación comienza en el hogar. No hay nada de qué sorprenderse aquí. ¿Acá que vamos a culpar al gobierno? Tiene responsabilidad. ¿Tiene responsabilidad la prensa? Seguramente. Pero ¿y los padres? Lo digo yo siendo padre de 2 niñas. La primera responsabilidad está en los padres. Una persona bien afirmada en la fe, pueden saber cuántos mártires, niños hay en la historia de la cristiandad. Niños de 4 a 11 años que morían al grito de ¡Viva Cristo Rey! Estaban educados en el hogar. Acá estos niños quieren pertenecer al mundo. ¿Por qué? Porque los padres pertenecen al mundo. Ningún niño se quiere alejar del hogar porque sí. Se alejan de Cristo porque los padres ya estaban alejados de Cristo, creyendo que el gobierno iba a solucionar los problemas, creyendo que el Estado era la solución, o que el mercado era la solución, que los políticos iban a solucionar algo, o que el empresario les iba a traer la solución mágica. Es así. Pero bueno, además de esto se suma que el 9% de los jóvenes polacos, después de esa decisión de los magistrados, tuvo una opinión positiva de la Iglesia Católica, siendo que la inmensa mayoría, como se ve, ya no. ¿Todo por qué? Por defender la vida del inocente. El monseñor Rhys, arzobispo de Lodz, considera que ya no es tiempo de limitarse a las palabras y dice, estamos frente a una ola de apostasía que se está extendiendo cada vez más. Avalo plenamente. Esto es una ola de apostasía. Y esto tiene consecuencias muy complejas, porque una cosa es pecar, que ya es grave. Pecado mortal es mortal, la muerte para el alma. Pero aún así puede haber un último intento de arrepentimiento in extremis, quedará librado de misericordia de Dios, pero la apostasía ya es renunciar indefectiblemente a que nuestra alma, forma de nuestra sustancia, ya se configura a perpetuidad en cuanto al rechazo a Cristo y el Espíritu Santo que habita entre nosotros. Esto no es tema menor. La apostasía no es un tema menor. Hecha de manera deliberada. Tiene 2 grandes potencias el alma. La intelectual, que se orienta a la verdad, y la volitiva, que se orienta al bien. Esto es un poco de metafísica. Acá estamos hablando de que la inteligencia y la voluntad se orientan a rechazar la fe. Tema complejo la apostasía en los jóvenes, con grandes consecuencias.
Ya para cerrar les digo, hay algunos católicos que se están consolando diciendo que los adultos todavía están muy apegados al catolicismo. Yo lo pongo en duda porque por los frutos se los conoce. Yo esto lo pongo en duda. También se dice que la mayoría de los niños pequeños, impulsados por sus padres, todavía siguen yendo a clases de catecismo. Yo lo pongo en duda porque los números están demostrando esta situación. Se dice que el 42% de los adultos polacos practican la fe todos los domingos yendo a la iglesia. Habría que practicarlo también con el mandato de crecer y multiplicaos, que implica, como explica San Pío XI en su encíclica sobre los matrimonios, la educación en la fe. Insisto, los números hablan por sí mismos. Los números hablan por sí mismos. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en Polonia. Los prelados polacos han comprendido que esto es, para muchos, una cortina de humo, porque todo esto que se pueda decir en números como una suerte de esperanza en esa última instancia, tratar de tapar el gran declive que hay en la fe en Polonia. ¿Por qué quise tratar este tema? Porque Polonia es uno de los últimos bastiones de la cristiandad. Cuando caiga definitivamente Polonia, dudo, sinceramente, que vaya a haber un resurgir en naciones, aunque cuenten con gobiernos de derecha. Estoy tomando el caso de Italia. Hoy Italia, ¿qué es Italia hoy? Piénselo cada uno, reflexione. ¿Qué es Italia hoy? ¿Qué es España? ¿Qué es Argentina? La gran Argentina católica, ¿qué es hoy Argentina? Un reducto de dirigentes corruptos, gente con perrijos, gente que crea su propia religión, insisto, católicos y no católicos. Cada uno tiene su propia expresión de qué es ser un verdadero religioso. Gente que está más preocupada en medir, esto pasa en el mundo, no es una indirecta a nadie, esto lo digo como es. Hay gente que está más preocupada en el mundo por medir quién es católico y quién es católico en Twitter. Porque Horacio se juntó con Agustín Laje. El padre Olivera Rabasi hizo un vivo con Nicolás Márquez. Miklos Lukács se sacó una foto con Orbán. Entonces no son católicos, son malos católicos. ¿Quién lo dice? Fulanito, un tipo que todavía vive con los padres, que le pegaba a la exnovia, que tiene que andarse casando apurado para tapar hijos extramatrimoniales y que no lo señalen con el dedo en la iglesia. Ese te viene a decir a vos, que me estás escuchando en este momento, que vos no sos católico porque consumís el canal de Horacio Giusto, de Nerarós, de Agustín Laje o de Pablo Muñoz Iturrieta. Claro, te dicen que no sos católico por tener amigos liberales. Pero después no hay que decir nada si el Papa tiene amigos como la familia Castro. Que esto no es un ataque al Papa, es decir, coherencia entre todos. Coherencia entre todos. Le están exigiendo más a un influencer que a la propia curia. Miren lo que está pasando en Polonia, el último bastión de la cristiandad, la gente se está alejando de la fe. ¿Y qué hacen los cristianos? Andar señalando con el dedo en Twitter. A ver, gente, crecer y multiplicados no era una sugerencia. Entonces, si están perdiendo tiempo en Twitter es porque no están muy ocupados teniendo hijos, cambiando pañales y educándolos en la fe católica. Y esto no es un ataque a la pareja que no pudo tener hijos ni a la persona que no pudo casarse por infinitas circunstancias. Esto sí es un mensaje directo a los críticos de Twitter. Traje esta noticia de Polonia a colación por eso. Porque estamos muy preocupados muchos en que se nos cae a pedazos el último bastión de civilización que quedaba. Estamos viendo de manera horrorosa los que somos padres, lo que está pasando en el mundo con la ideología de género, con el ecologismo y el feminismo. He dedicado mis 2 libros a combatir las ideologías. El primero a las ideologías en general, el segundo exclusivamente al ecologismo. Me desvivo por educar a mis hijas y valoro enormemente la gran tarea que están haciendo intelectuales que no tienen hijos, pero que entendieron lo que es el bien, como Pamela, Agustín, Pablo. Los que somos padres, no nos alcanzan las palabras para agradecer a esta gente que entendieron lo que es el buen combate. Y gente que no aportó absolutamente nada, se dedica a criticar.